Bueno, pues buenas noches. Vamos a iniciar. Quien se vaya anexando, adelante. Que el Eterno les bendiga, les dé todo lo bueno, lo mejor, que les llene de paz, armonía, su casa, su trabajo, etcétera. Que el Eterno les bendiga mucho. Conductas apropiadas. Muchos asuntos relacionados con la idolatría fueron prohibidos a los israelitas para que se alejen de esta en extremo, y no fueron prohibidos explícitamente a los hijos de Noé. A pesar de esto, son buenas conductas que es apropiado seguir en la medida de lo posible, y estas son: evitar leer libros de la idolatría, pero para los sabios de Noé que enseñan estas leyes, esto es apropiado. Es apropiado no hablar elogiosamente de una idolatría, y aún más no adornarla o encender velas en su honor y cosas por el estilo. Todo esto en el caso de que esta no sea el modo habitual de adorarla. Pero si lo es, entonces estas acciones están prohibidas por la ley. Es bueno evitar los cortes de pelo en la cabeza y la barba a la manera de los adoradores de ídolos. También los tatuajes y toda lesión en el cuerpo, como ellos acostumbran. Asimismo, no provocarse calvicie o rasgarse el cuerpo como señal de duelo por un muerto. Si le cayeran monedas cerca de una estatua de idolatría, que no se incline y las tome, sino que se siente y luego las tome. Es bueno evitar comer y beber alimentos o bebidas que fueron utilizadas para servir a un ídolo. Asimismo, comer frutas de un árbol que fue plantado por idólatras con el fin de adorar un ídolo. Correcto. Bueno, a mí siempre me gusta hacer el énfasis entre lo obligatorio, que es el límite mínimo de obligación, y esto que es ya comportarse un poquillo más allá de la ley, ¿no? Entonces, que es una conducta apropiada. El libro de Rambam, vamos a leer, quien quiera anotarlas, el libro de Rambam, en el capítulo de la idolatría, nos habla de que incluye 51 preceptos para los hijos de Israel de idolatría. Y son dos de estos 51 son preceptos positivos y 49 son preceptos negativos. Y ahí les voy diciendo, si gustan anotarlo, esto es Mishneh Torah de Rambam, esto es específicamente para el pueblo de Israel. Como dice aquí el Rab, muchos asuntos relacionados con la idolatría fueron prohibidos a los israelitas para que se alejen de esta en extremo, y no fueron prohibidos explícitamente a los hijos de Noé. ¿Correcto? Vamos. No ir tras la idolatría. Ese es el número 1. El número 2, no desviarse tras los pensamientos del corazón y la visión de los ojos. Esto igual hacia la idolatría. No blasfemar, que para nosotros sería un precepto distinto. Aquí lo incluye Rambam en idolatría. 4, no idolatrar de acuerdo a la modalidad del culto, que eso es lo que ya hemos hablado, ¿no? Hacer idolatría es hacer el servicio como se acostumbra. ¿No? 5, no prosternarse ante la idolatría, que bueno, aquí también nos lo menciona en conducta apropiada. No hacer una escultura de idolatría para uso personal, no hacer un santito, un crucifijo, etcétera, ¿no? Bueno, gracias a Dios aquí ya casi la mayoría pasamos de ese nivel. Tampoco hacer para ajenos, es decir, tampoco hacerlo para un tercero. 8, no hacer imágenes de idolatría, ni siquiera a modo de decoración. Acuérdense que esto es para el pueblo de Israel. No conducir
a otros a la idolatría. Esto es los misioneros, ¿no? Ese es el 9. 10. Incendiar una ciudad apóstata, obviamente dentro del pueblo de la tierra de Israel y para el pueblo de Israel, ¿no? Una ciudad entera que va hacia la apostasía, bueno, pues este es un precepto positivo. 11. No reconstruirla. Una vez que la incendias, no la puedes reconstruir. No tener provecho de ninguno de sus bienes, de los bienes de la ciudad que incendiaron y que no reconstruyeron. 13. No inducir siquiera a un único individuo a la idolatría. Otra vez, no hacer proselitismo a favor de la idolatría. 14. No amar al misionero idólatra. 15. No dejar de aborrecerlo. 16. No salvarlo al misionero idólatra. 17. No justificarlo al idólatra o al misionero idólatra. 18. No abstenerse de acusarlo. Acuérdense que este es el contexto dentro del pueblo de Israel. Imagínense un judío misionero que anda haciendo este tipo de cosas, bueno, pues se tendría que ajustar a estas normas, ¿no? 19. No profetizar en nombre de la idolatría. 20. No escuchar a quienes profetizan en su nombre. 21. No profetizar falsamente, siquiera en el nombre de Hashem. Es decir, no decir, Hashem me dijo que tienen que hacer X, Y y Z. Entraría como idolatría para el pueblo de Israel. 22. Bueno, y también para nosotros, nos tendríamos que encerrar, los tendríamos que encerrar en un lugar para gente que no está muy cuerda, ¿no? 22. No temer de la ejecución al falso profeta. Eso es para el pueblo de Israel. No jurar en nombre de la idolatría. Esto sí podría caber para nosotros. No jurar en nombre de la idolatría. 24. No practicar el arte de O. Aquí lo traduce como oráculo. 25. No practicar el arte de ideoní, o los mediums. Aquí lo traduce como mediums, no utilizar mediums. 26. No hacer ofrendas a la idolatría. En este caso pone a Molech. 27. No erigir monumentos de idolatría. 28. No prosternarse sobre piso de piedra. Aquí hay una explicación más profunda para los sabios de Israel. 29. No plantar una ashera o árbol de idolatría. 30. Destruir los ídolos y los complementos de la idolatría. 31. No derivar provecho de la idolatría de ninguno de sus complementos. Es decir, no beneficiarse. Por ahí el Rab Shalem nos platicaba de que hay una norma de que ni siquiera recibir la sombra de un edificio, no sé si el Rab Shalem o alguien más, pero se lo escuché, ni siquiera beneficiarse con la sombra de un edificio. Acuérdense que esto es para el pueblo de Israel. 32. No derivar provecho del revestimiento de los ídolos. Esto podría caber en nosotros si alguien en algún momento, por ejemplo, vistió al niño, porque luego se gastan una la nota vistiendo al niño del 24 o el 3 de febrero, no sé, no recuerdo qué fecha es, pero les ponen hasta oro y plata y no sé qué. Pero bueno, no, no, no sacar ningún provecho de eso. 33. No realizar ningún pacto con los idólatras. 34. No mostrarles gracia a los idólatras. 35. Que no se asienten en nuestra tierra, en Israel. 36. No asemejarse a sus costumbres ni a sus vestimentas, como idólatras. 37. No hacer presagios. 38. No practicar la adivinación. 39. No calcular tiempos propicios para determinar si hacer o no determinada actividad. 40. No practicar la hechicería. 41. No consultar a los muertos. 42.
no consultar un oráculo. 43, no consultar un medium, no hacer brujería, no rasurarse las sienes de la cabeza. 45, 46, no rasurarse los bordes de la barba. 47, que el hombre no use artículos de mujer. 48, que la mujer no use artículos de hombre. 49, 49, no hacerse tatuajes. 50, no herirse el cuerpo. Hacerse tatuajes en relación a la idolatría, obviamente, y no herirse el cuerpo, como ya lo vimos arriba, por causa de un muerto. 50, no herirse el cuerpo. 51, no raparse por un muerto. Y luego ya nos dice la explicación de estos preceptos se halla en los capítulos a continuación y los va desglosando Rambam uno por uno. Primero nos explica cómo fue la idolatría, cómo se fue creando la idolatría. Nos dice, como lo vimos la semana pasada, que fueron pensando en que el sol, las estrellas, el viento, el mar, eran mensajeros de Hashem y por tanto deberían de recibir honores, ¿no? Y bueno, como lo vimos la semana pasada, de ahí se derivó que empezaron a honrarlos y luego de ahí se derivó que empezaron a hacerles imágenes y luego se derivó que empezaron a haber falsos profetas que les decían que así les había dicho la estrella o el astro que los deberían de adorar, y luego empezaron a hacer templos, y ya cuando menos se dieron cuenta, todos se habían olvidado del Eterno y solamente conocían esta idolatría, hasta que llegó Abraham. Pero esto se los digo en relación a esto, para que sepan, 51 reglas o mitzvot de idolatría es lo que nos marca Rambam. Y es a lo que se refiere el Rab Uri cuando dice muchos asuntos relacionados con la idolatría fueron prohibidos a los israelitas para que se alejen de esta en extremo y no fueron prohibidos explícitamente a los hijos de Noé. O sea, hay diferencias. A pesar de esto, todas estas 41 reglas pueden ser conductas apropiadas, que es lo que nos está diciendo, no 41, 51, ¿no? No les quiero mentir. 51 preceptos. Todos estos 51 preceptos que acabamos de ver, quitando los que ya no son propios, los que ya leímos arriba, son conductas apropiadas para alguien que quiere ir más allá en su crecimiento espiritual. A pesar de esto, son buenas conductas que es apropiado seguir en la medida de lo posible, y estas son: evitar leer los libros de idolatría, es decir, lo que el Rab Ariel Grossman dice, desechen su Nuevo Testamento, tírenlo y así. Bueno, pues esta prohibición es una buena conducta, no es una obligación, lo pueden realizar, pero también dice, para quienes enseñan de las leyes de Benay Noach, esto es importante para que lo sepan, ¿no? Y lo puedan enseñar. Es una conducta apropiada leer libros para que puedan enseñar. Luego, es apropiado no hablar elogiosamente de una idolatría, es decir, no darle honor, no darle cabida, no darle cabaná. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos a discutir con los cristianos, más que nada? Pues les estamos dando un lugar, como dice el Rab Ariel Grossman. ¿Para qué les das? No tiene sentido que les estés dando, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo decimos aquí en México? Que les estás dando coba para que sigan hablando. No tiene sentido, ¿no? Y aún más, no adornarla o encenderle velas en su honor y cosas por el estilo. Gracias a Dios, la mayoría de los que estamos aquí ya, como decía hace rato, ya pasamos ese nivel. Todo esto en el caso de que esta no sea el modo habitual de adorarla. Pero si lo es, entonces estas acciones están prohibidas por la ley. Cualquier forma que sea la forma habitual de rendirle culto a una idolatría está prohibido, ¿correcto? Y
cualquiera de las 4 formas que vimos en el capítulo anterior de sacrificio, libación, adoración y posternación, y 5, y encendido de incienso, estas 5 cosas, si las haces para un libro, para un ídolo, están prohibidas. Sí, una pregunta. ¿Qué tan recomendable sería que una persona que quiere hacer sus rezos diga, bueno, yo me voy a hincar? O sea, yo quiero hacerlo hincado, yo lo quiero hacer sentado, yo lo quiero hacer en cualquier postura que no sea como, digámoslo, hasta un enfermo, ¿no? Que, bueno, su capacidad no lo permite pues, levantarse, tiene que estar acostado. Pero en cuanto a la posición de un rezo, ¿podría ser recomendable o no? Hincado, a lo mejor. Bueno, los sabios dicen que no importa en qué postura, sentado, parado, hincado, siempre y cuando no estés acostado en tu cama, está bien, ¿no? A menos de que estés posternado por enfermedad, bueno, pues ahí, ni modo que Hashem no reciba tu rezo, pero no hay forma idónea para hacerlo. Ahora, el tema es que si así lo hacías cotidianamente para la idolatría, entonces sí estaría prohibido para ti porque así lo hacías cotidianamente para la idolatría. Por ejemplo, en el catolicismo, que se hincan para rezar, ¿no? Esa es la forma común que se utiliza para adorar a un ídolo, ¿no? Entonces, si tú utilizas la forma habitual en la que adorabas al ídolo, pues estás cayendo en una posible forma de hacer idolatría. Pero si a esa no era tu forma habitual de adorar al ídolo, pues no hay problema. Te puedes hincar, te puedes parar, etcétera. Ahora, yo te recomendaría, pues, en ese caso, si te vas a hincar, bueno, pues, que procures hacerlo de la forma en la que la halajá lo instruye, que es con alguna tela en la frente, que no pegue directamente al piso. Vaya, no hay, que yo sepa, que yo entienda, no hay ningún tema más que esta restricción. Si es la forma habitual de hacer idolatría, procura no hacerlo, ¿no? Yo recuerdo en mis años de escuela católica que se rezaba hincado y con las manitas así, ¿no? Así y así. Y te hincabas y empezabas a hacer la merolaca del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Sagüeso, el San Benito y lo que sea que se añadiera, y con las manitas así, hincado, y susurrando, ¿no? No lo hagas, ¿vale? Creo que, no sé si contesté, pero así es como yo lo entiendo. Bueno, eh, pero si es si es la forma habitual, no está bien. Es bueno evitar los cortes de pelo en la cabeza y la barba a la manera de los adoradores de ídolo. Esto no quiere decir que los Benei Noach tengamos que dejarnos la barba y que no podamos cortarnos el cabello. Más bien no hacerlo a la forma de pues la idolatría. Ahora, la verdad es que ya no hay una forma de cortarse el pelo en la idolatría más que los obispos, creo que se siguen rapando la parte de acá arriba, pero ya no hay una forma para una idolatría, entonces, bueno, no sé qué tanto al lugar hubiera aquí. Eh, También los tatuajes y toda lesión en el cuerpo, como ellos acostumbran. Recuerden que estamos en el contexto de la idolatría, es decir, se hacían tatuajes para la idolatría. Eso no quiere decir que todos los tatuajes estén prohibidos. No, no están prohibidos, están prohibidos para la idolatría. Como dice el rap David Shalem, es una asquerosidad, pero pues cada quien con sus asquerosidades. Yo, mi, mi hermano le encantan los tatuajes, está lleno de tatuajes. No es Benay Noah, pero pues digo, ¿no? Y siempre me echa la carrilla porque obviamente también estudió eh, la Biblia y ahí dice que no te hagas tatuajes. Y dice, mira, ¿no? No me deja explicarle todo lo demás, pero bueno, no es de todos los tatuajes, es solamente los tatuajes relacionados con la idolatría y las lesiones que se hacían
en virtud de la idolatría. Si una persona se lesiona o se corta, no está haciendo idolatría, tiene una enfermedad mental, psicológica, y hay que tratarlo de la manera más profesional posible, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, Rosy. Sí, aquí nos Pero hacían la recomendación, si alguien ya se hizo un tatuaje de un ídolo, principalmente pues católico o alguna frase así, que se le puede hacer como alguna modificación a ese mismo tatuaje para que cambie el contexto. O de plano ya quitárselo, ¿no? Pero luego es como más problema. sí, de hecho es un problemón quitarse un tatuaje, porque pues te quema, ¿no? La pintura. La verdad, el procedimiento no lo sé verdaderamente, pero hacerle una modificación a alguien, a un Benay Noah que se puso ahí una virgencita o un Cristo o etcétera, modificarlo y en lugar de que se ponga la virgencita, no sé, una cueva de lobos, algo. Insisto, los tatuajes son en relación a la idolatría. No están bonitos, digo, según mi perspectiva, no están bonitos, pero hay gente que le gusta y no estarían haciendo nada en contra de la Torah. Bueno, asimismo, no provocar calvicie o rasgarse el cuerpo como señal de duelo por un muerto, ¿no? Que también eran costumbres. Por ejemplo, en Tasco, de donde yo soy, en Semana Santa, hay señores que cargan espinas y se flagelan, ¿no? Y esa es la atracción más grande que hay en Tasco. ¿No? Por ejemplo, eso pues no está bien hecho, ¿no? Eso sí es idolatría. Asimismo, no se pueden provocar, si le cayera una moneda cerca de una estatua de idolatría, que no se incline y las tome, sino que se siente y luego las tome. Es decir, lo que te está diciendo es no le des ningún tipo de respeto, que no le des ningún tipo de respeto a la idolatría. Eh, es bueno evitar comer, beber alimentos o bebidas que fueron utilizadas para servir a un ídolo, pero muchas veces ni siquiera sabemos si así fue, ¿no? Así como comer frutas de árboles que fueron plantados por idólatras con el fin de adorar a un ídolo. Yo no conozco en México ningún culto así, que siembren árboles frutales para adorar a un ídolo, pero pues debe de haber en algún lugar de este gran mundo algo que todavía lo sigan haciendo, ¿no? Lo mismo en referencia a obtener algún beneficio de plata u oro que fue usado como revestimiento de un ídolo, e incluso obtener algún beneficio de la ceniza de un ídolo que fue quemado. No debe hacer una estatua para sí mismo, para adorarlo o para que otros lo adoren. No debe tener en su dominio ningún objeto utilizado para la idolatría. Hacer una escultura en forma de una persona incompleta, incluso para la decoración, está prohibido para los israelitas. En cualquier caso, no está prohibido ingresar a algún lugar donde se ha colocado una estatua de ídolo, e incluso se permite disfrutar de una escultura hecha para el arte. Muchas gracias. Bueno, no hacer estatuas para sí mismo, para adorarlo o para que otros lo adoren. Eso ya lo vimos en los 51 preceptos que Rambam pone. Y les recuerdo, estamos en conducta apropiada, no en obligación. Por eso les leí los 51, porque son 51 preceptos sobre la idolatría, de los cuales nosotros ya nos tocaron los que leímos la clase pasada, y ahora estamos en conductas apropiadas. Sería bueno que el Benay Noah se elevara a este nivel, pero no es una obligación, es una conducta apropiada. Obviamente, gracias a Dios, todos los que estamos aquí ya pasamos el punto de adorar un ídolo, ¿no? Ya pasamos el punto de agarrar una estatua y adorarla. Esperemos en Dios que todos ya hayamos pasado esa etapa. O decirles que adoren esta estatua, pues obviamente ya no está correcto.
Y no tener en nuestro dominio objetos utilizados para la idolatría. Nada de objetos que fueran utilizados para la idolatría. Rosy, adelante. Sí, aquí en el punto que dice que no obtener beneficio de plata u oro, de algún artículo, pero también está como el tema de que tienes medallas, dijes, cadenas, de eso. ¿Qué hacemos con eso? Insisto, estamos en la conducta apropiada, no en la norma, no en la obligación. Es apropiado, es una sugerencia. Puedes no tener ahí ningún beneficio y eso elevaría. Eso es lo que nos marca en realidad nuestro nivel, ¿no? Ahí habemos quienes estamos en el límite inferior y hacemos lo que la ley nos pide. Y hay quienes van más allá de la ley, ¿no? Y hay quienes de plano casi están cumpliendo como Bené Israel. El problema no es que lo hagan, sino que lo digan o lo enseñen como si fuera una obligación última o límite, ¿no? Ok, mis obligaciones son este mandamiento, este principio y estos desgloses. Y estos son mis conductas apropiadas. Ya nos han dicho muchas veces, de un lado, pues destruirla completamente y no tomar ventaja. Y por el otro, yo recuerdo al Rab Shalem que hay formas que tienes que platicar con el rabino para poder de alguna forma beneficiarte. Recuerdo de una pregunta que le hicieron sobre un trabajo de alfarería. Dijo, pues es que es mi sustento, ¿no? Y él dijo, bueno, pues es que sí está complicado, pero hay formas y lo platicamos personalmente, pero te doy un anticipo, pues romper la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. O si va a haber 10 personas que lo hagan, que sí creen, pues es mejor que lo hagas tú, que no le das ningún valor a esa idolatría. Pero ahí ya depende de la consulta con el rap, ¿no? El rap de su preferencia. Bueno, seguimos, porque si no, no vamos a acabar. Hacer cultura de forma completa. Ahora, hacer una escultura, esto es para quien hace arte, hacer una escultura en forma de persona completa, incluso para la decoración, está prohibida para los israelitas, no para el Benei Noah, ¿no? Es una conducta apropiada no hacerlo, pero no está prohibido, no está transgrediendo nada. En cualquier caso, no está prohibido ingresar a los lugares donde se han colocado una estatua de ídolo, estos a los museos o etcétera. Hay muchas iglesias que ahora son museos, que ya no son, ya no sirven para el culto, sino como museos o que tienen funciones mixtas, ¿no? No está prohibido ingresar al lugar donde se ha colocado una estatua de ídolo e incluso se permite disfrutar de una escultura hecha para el arte, ¿no? Es decir, está permitido para un Benei Noach. Y sería bueno que no lo hiciera, porque eso marcaría que está haciendo más allá de lo que la ley le pide. ¿Vale? Esta es la diferencia que yo quiero dejar muy clara. Una cosa es lo que sí tengo como obligación, lo que sí dice la halajá para el Benei Noach, o el precepto para el Benei Noach, o la derivación para el Benei Noach, y otra es la conducta apropiada, que es una sugerencia que eleva el comportamiento del Benei Noach más allá de la ley. Los israelitas tienen prohibido predecir el futuro por medios mágicos, provocar cambios en la naturaleza por hechizos, elevar los espíritus de los muertos e interactuar con ellos, espiritismo, y el hechizo en todas sus formas. Sobre todo esto y similares, la Torá dijo que eran una abominación para el Señor. También está dicho, se integró con el Señor tu Dios. También para los hijos de Noé es conveniente no involucrarse en estas cosas, aunque no les estén prohibidas por ley. Se ordenó a Israel que no se dirigiera a los ídolos, no piense en ellos e incluso no los observara.
no se debe jurar en nombre de una idolatría y tampoco no pedir que otro jure en nombre de una idolatría. Y el que necesita jurar en un tribunal, es bueno que lo haga en nombre de Dios o en términos generales en los cuales no menciona el nombre de quien está jurando. Correcto. Fíjense, los israelitas, como ya vimos, en los 51 preceptos que Rambam trae de idolatría, tienen prohibido predecir el futuro por medios mágicos. Esto de los hueseros y ahí en el mercado, no sé si ustedes conozcan, pero luego hay mercados de magia y de amarres y el jaguar y no sé qué en la radio. Bueno, pues todo esto está prohibido para el israelita y es una conducta apropiada para el Benei Noach, es decir, no ir a estos lugares, no provocar cambios en la naturaleza por hechizos, elevar a los espíritus de los muertos, interactuar con ellos, espiritismo y el hechizo en todas sus formas. Sobre todo esto y similares, la Torá dijo que no eran más que abominación. Ahora, pregunta, ¿por qué estará prohibido? Si nosotros sabemos y entendemos que no son verdaderas, o más bien Rambam dice que es pura mentira, entonces, ¿cuál es el objeto de prohibirlos? Si no existen, no funcionan, de provocar cambios en la naturaleza por hechizos, ¿cómo? ¿Cómo algo que es falso va a provocar cambios en la naturaleza? ¿Por qué estará prohibido? Puede ser porque le rindes o le adjudicas un poder a otro ente fuera de Hashem. Es correcto, Rosy. Es decir, todo esto es falso. O sea, ¿cómo vas a predecir el futuro? No hay forma de que digas el futuro, ¿no? Por medios mágicos. Por más que quieras leer la taza de café y que mañana te vas a sacar la lotería, no lo vas a hacer. Yo creo que es para evitar precisamente el provocar un pensamiento como supersticioso, ¿no? Porque puede ser que, aunque sea falso, pero por coincidencias, ¿no? Eh, uno cree que sí funciona y entonces comienza uno a alimentar ese pensamiento de que sí puede ser verdadero, ¿no? Entonces, como que cortar de tajo, eso es lo mejor. Correcto. Bueno, ahí otra vez llegamos al mismo punto. Hay quienes piensan o enseñan que pues si están en la Torah, de alguna forma deben de existir. Pero fíjense que a mí, una de las cuestiones más importantes para entender el camino del Benei Noach son los 13 principios de Rambam, pero los 5 primeros para mí se me hacen fundamentales para cualquier Benei Noach. Y me gustaría, antes de terminar de leer este capítulo, ponérselos sobre la mesa para que los tengan en mente siempre, siempre, siempre. Por lo menos los primeros 4 o 5 principios, para mí se me hacen importantísimos, ¿no? Todos, pero como base fundamental del camino del Benei Noach, estos principios los debemos de saber al derecho, al revés, teológicamente, filosóficamente, argumentativamente, racionalmente, saberlos por arriba y por abajo. Ahorita que terminemos los leemos. Sé íntegro con el Señor tu Dios, también para los hijos de Noé es conveniente no involucrarse en estas cosas, aunque no le estén prohibidas por la ley. Fíjense cómo el Rav Uri dice, no están prohibidas por la ley para un Benei Noach, pero es bueno que se aparte de ellas.
Se ordenó a Israel que no se dirigiera a los ídolos, no piense en ellos e incluso no los observe. Es decir, como inexistentes completamente. No se debe jurar en nombre de una idolatría y tampoco pedir que otro jure en nombre de la idolatría, ¿no? Y el que necesita jurar en un tribunal es bueno que lo haga, pero en nombre de Dios en términos genéricos, ¿no? En los cuales no menciona el nombre de quien está jurando, ¿no? Bueno, fíjense, tengo este libro del Rab Isaac Sakal, para que lo vean, está muy bueno, que lo consigan, quienes están en Ciudad de México. Y aquí vienen los 13 principios de Rambam. A mí me gustaría leerles nada más los 5 primeros, que ya por lo que sé, los están estudiando los viernes. Pero bueno, el primero dice, saber que existe el Creador, es decir, una existencia absolutamente perfecta en todo aspecto posible, y ella es la causa de todo lo que existe. En él reside la posibilidad de ser de todo lo demás, y por él existe. Es absurdo suponer que no exista, pues al dejar de existir, todo lo demás se anularía y no quedaría nada que pudiera subsistir por sí mismo. Si pudiéramos suponer que todo dejara de existir con excepción de él, no se anularía la existencia de Hashem y en nada lo afectaría, pues le basta consigo mismo para existir y no precisa de nada ajeno para que él siga existiendo. Todo lo demás, desde lo celestial, me refiero a los ángeles o lo espiritual, hasta lo terrenal y lo que entre ellos hay, todo precisa de él para existir, de Hashem para existir. Pero Hashem no necesita de nada de ello para seguir existiendo. Invoca este principio, lo dicho por yo soy el Señor tu Dios. Es decir, es muy importante grabarlo, y creo que ya lo había dicho. Pero bueno, el segundo principio. Este ser que existe por sí mismo, o es la existencia, o es la causa de todas las causas, o como le quieran llamar, es único, no hay otro como él. La unicidad de Dios, es decir, saber que esa existencia, que es la causa de todo, es única, no es una unidad que tiene semejantes, es decir, no hay alguien que se parezca a él, ni tampoco como un individuo de una especie, como los seres humanos, ni como un hombre que está compuesto por varias partes, cuerpo, alma, espíritu, si lo quieres decirlo, varias partes. Y por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Hashem no, Hashem es único, no hay una unidad como la que Él es, y por tanto no la podemos comprender de la forma perfecta y correcta. Tampoco es como una unidad material que puede ser divisible infinitamente. Hasta el bosón de Higgs, bosón de Higgs, que es la partícula más pequeña descubierta hasta el momento, ¿no? No es como esa unidad, sino que él, elevado sea, es una unidad única e indivisible, que no hay otra igual en ningún aspecto. Sobre este segundo principio, atestigua lo escrito en Devarim 6. Escucha Israel, el Eterno es Dios, el Eterno es uno, ¿no? No uno en cantidad, sino uno en único. No hay otro como él. El tercer principio, la negación de cualquier tipo de corporación de Dios. No hay forma de que Dios tenga materia de ningún tipo ni especie. Se refiere a saber que es único, que mencionáramos no es corporal ni en fuerza ni en cuerpo. Es decir, no hay nada físico que pudiera compararse con él. Lo podemos entender por analogía, por reflejo,
pero no podemos entender que no hay ninguna corporeidad en él. Por tanto, es accesar al conocimiento de quién es Dios es muy difícil, y más por medio de las ciencias duras, ¿no? Bueno, asimismo, no le afectan aquellas cosas que afectan a la materia, como por ejemplo el movimiento, el tiempo o el reposo, no en forma constante ni casual. Es por eso que nuestros sabios descartan la posibilidad en él de una composición o división, afirmando: en las alturas no existe sentarse ni pararse, ni espalda ni frente, tal como dice el profeta. ¿A quién entonces se equiparará Dios? ¿A quién me podréis comparar? ¿A quién me asemejaréis para que se me parezca? Dice el santo, bendito él, Isaías 40, 18 y 25. Y si fuera corpóreo, se asimilaría en algún aspecto a los demás cuerpos. Es decir, no hay ningún tipo de corporeidad en Dios. No hay materia en él. No, por lo menos la materia que nosotros conocemos no existe en él. No hay forma de imaginarnos ni un señor barbón sentado en el cielo. Rambam, en su guía para los perplejos, en su primer tomo, deja muy claro este tipo de vocablos para decirnos que todo lo que habla la Torá es acerca de se enojó, se rió, se puso feliz, se puso triste, se levantó, bajó, caminó, avanzó, nos dejó, se separó. Todos esos aspectos de los que habla la Torá no son sino para que nosotros podamos entender de alguna forma la voluntad de Hashem, pero no quiere decir que Hashem lo podamos explicar de esa forma. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Cuarto principio, para que ya no nos vayamos tan tarde a dormir. La eternidad de Dios, saber que este ser único al que nos referimos es absolutamente eterno, es decir, no hay en él rastro de tiempo. Para él, pasado, presente, futuro no existe. Siempre ha estado. Nada de lo que existe fuera de él es anterior a él. No hay nada que pueda ser antes que Hashem. Y prueba de ello son los abundantes versículos que hablan de este tema, en especial el que versa: el Dios desde tiempos remotos. Es decir, el tiempo es para nosotros como su creación, pero para Hashem no existe el tiempo, no existe el antes, no existe el presente, no existe el futuro. Él existe en todos los tiempos, en todos los momentos. No hay forma de que no haya sido así. Quinto principio. La explicación es muy larga, ¿eh? Por eso nada más estoy leyendo los principios. Quinto, solo a él es apropiado alabar, servir y difundir su excelsitud y cumplir sus preceptos, y no a cualquier otro que esté por debajo de él, ya sean ángeles, constelaciones o cualquier tipo de ente, puesto que todos ellos son limitados, no son ellos los que juzgan, ni poseen libre albedrío para actuar como les place, sino solo a Dios es digno de glorificar. Asimismo, no es correcto apelar a nada ni a nadie para que nos sirva de intermediario entre nosotros y Dios, sino solo hacia Él deben ser dirigidos todos nuestros ruegos, y dejar de lado otros medios fuera de Él. A este quinto principio hace referencia a todas las transgresiones referentes a la idolatría, y a la mayoría de la Torá hace alusión a esto. Es decir, fíjense, si nosotros entendemos que la única causa de todo lo que existe, arriba en el cielo, abajo en la tierra y entre el medio, es Dios, ya podemos estar teniendo una pista de cómo evitar la idolatría. ¿No? ¿Por qué? Porque pues si sabemos que Él hizo todo, no vamos a pensar que hay un mal que nos pueda afectar, que no haya sido creado por Hashem, ¿no? Si sabemos que es único y que su unidad es incomprensible para nuestra mente,
que solamente podemos entender que es una unidad distinta a todo lo que conocemos, pero que es uno, ya podemos evitar la idolatría para decir, es que la maldad se opone a Dios, o la brujería se opone a Dios, o hay un ángel que se le puede oponer a Dios. No, porque Dios es uno, Él creó todo, y no hay forma de que nada de lo creado salga de la fuerza o de la voluntad de Hashem, o se rebele en contra de la voluntad de Hashem, más bien, ¿no? Para decirlo con más claridad, ¿no? Si sabemos que, tercer principio, que no es corporal, que no hay materia en él, que no puede ser material. Si entendemos que no hay nada material que pueda parecerse o asemejarse a él, entonces ya podemos entender que ningún tipo de estatua, ídolo, ¿cómo le llaman? Cosa, pulserita roja con el ojo de venado, etcétera, tiene ningún tipo de influencia o poder, porque no hay nada material que pueda compararse a Hashem, o que pueda oponerse a Hashem, o que pueda cambiar a Hashem, o que tenga voluntad como Hashem. Entonces, con estos tres principios bien razonados, hasta aquí nos podemos librar de muchísima idolatría. El cuarto, la eternidad. Es decir, cuando nos hablan de que hubo un Dios en el comienzo que hizo X, Y, Z, entonces ya estamos hablando de que no es el Dios al que queremos servir, porque Hashem no tiene temporalidad, ¿no? No hay tiempo en él. Él ya existía. No, a mí me causaba mucho trabajo cuando escuchaba a Jacob diciendo que no podía definir a Dios como creador. Bueno, pues con este cuarto principio, claro, no puede definirlo como creador porque él es el creador en sí, pero la creación no lo define, porque la creación tuvo un principio, un comienzo y una temporalidad, y Hashem no tiene esto. Hashem es más que la creación, es mucho más grande que un creador, ¿no? Y nada de lo que él creó puede oponerse a él. Entonces, con eso ya nos podemos librar de cualquier otro pensamiento de idolatría. ¿Por qué? Pues pensemos en algo que conocemos, que creó, o que sabemos que existe porque Hashem lo dispuso así, la maldad. Entonces, el zoroastrismo lo que hace es que pone a competir a las fuerzas del bien con las fuerzas del mal, ¿no? Y de ahí surgió el maniqueísmo. Entonces dice que hay una fuerza del mal y una fuerza del bien oponiéndose, y al final va a ganar la fuerza del bien, pero hay una fuerza del mal que se opone. Aquí, al saber que es único, que no hay tiempo, que todo lo creó él, que no hay materialidad en él, y que todo depende de él, entonces no hay ninguna cosa, ni la maldad misma, que se pueda oponer a él, entonces no tendríamos por qué adorar o servir a la maldad como un ente que pudiera realizar algo por sí mismo, ¿no? Entonces, no hay tiempo en Dios, no hay forma de que haya tiempo en Él, porque Él es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Y luego el quinto principio, solo a Él es apropiado alabar y servir y difundir. Si estamos conscientes de esto, sabemos que a este creador de todo lo que existe, este creador que es único, en una unicidad distinta a todo lo que podemos captar, que no es corporal y que no tiene tiempo, es a lo único que podemos servir, también nos ayuda como guía para no hacer idolatría, ¿no? Cualquier cosa que tenga tiempo, que tenga cuerpo, que tenga división, y que sea nada más una expectativa de creación, pues ya no sería Hashem, y por tanto estaríamos haciendo idolatría. Entonces, nada de lo que, no hay nadie más que Hashem. A Hashem, como nos dicen los sabios de Israel, es decir, un ser que es la causa de todas las causas, el que determinó la vida,
que es único, que no tiene cuerpo, que no tiene materia, que no tiene tiempo. A Él es al único que hay que servir, adorar y publicar, ¿no? Y luego viene el sexto, que es la profecía, el sexto principio y los demás, que también son importantes para el Benay Noach, pero a mí me parecen fundamentales entender estos 5 principios primeros para poder ir avanzando en este camino hacia el buen comportamiento y hacia la regulación de nuestras cualidades. Sí, buenas noches. No Buenas alcancé a noches. escuchar sobre los tatuajes. Lo otro Ajá. más o menos ya lo tenía, lo que acaba de explicar de Dios, ya más o menos lo tengo. No del todo ha captado porque Dios es grande, o sea, la comprensión es grande, pero sí sobre la idolatría y de cuerpo y va más allá de todo lo demás, lo de la eternidad. Es difícil explicarlo, pero de los tatuajes no lo alcancé a escuchar de que es prohibido para los judíos, pero para el Benignoa, ¿no? O sí también. No está prohibido para el Benei Noach. Es una conducta apropiada no hacerse tatuajes de idolatría. Obviamente, si no te puedes hacer imágenes de idolatría, si no puedes hacer imágenes de idolatría, obviamente no te puedes hacer un tatuaje de idolatría. Pero en sí el tatuaje de un pajarito o de una montaña o no sé qué más se ponen, mariposas o alacranes, etcétera, si no lo haces con el fin de hacer idolatría, no está prohibido para un Benei Noach, ¿no? Y si ya te hiciste un tatuaje con alguna imagen de idolatría, pues modifícalo para que ya no sea una idolatría. Ráyale la cara a la guadalupana o ponle un rojo. Hay muchos maestros tatuadores que ponen sobre el tatuaje otra imagen, ¿no? No, Pero no está prohibido siempre y cuando no sea de idolatría. no, las cejas y eso. Yo nada más decía de que si se puede hacer uno la ceja, ya ve que todo. Entonces, Sí, no, claro, pues eso no es con ningún fin, ah, ¿cómo se llama? De idolatría, ¿no? No están prohibidos los tatuajes, para el Benei Noach no están prohibidos, y para la estética tampoco están prohibidos. Y hay algunos, ya eso lo tendrían que consultar con el rabino por cuestiones de salud, por ejemplo, alguien que tuvo un procedimiento de quimioterapia o radioterapia, y ya terminó su tratamiento y etcétera, y se quiere hacer el tatuaje, si los médicos se lo permiten, etcétera, está bien, no hay prohibición alguna. ok, muchas gracias. De nada, adelante. Sí, quería decirle que todo lo que está hablando, ¿no? Todo está bien explicado, está bien claro acerca de la idolatría. Cada día que uno estudia más, aprende más. Está bien, bien claro, como vuelvo a repetir, y le agradezco bastante esta enseñanza. Siempre aprendo. Cada vez que prendo el internet, de algún otro rabino nos enseñan de la idolatría. Es bastante entendido, ¿no? Antes uno no lo comprendía, pero conforme uno va estudiando, conforme uno va escuchando a los maestros, a los profesores que nos enseñan acerca de esta ley que es muy importante, un precepto muy importante para nosotros los noágidas. Yo agradezco bastante a mi creador y a todos los profesores que nos enseñan. Muchas gracias, porque bien explicado. Gracias. Gracias al Eterno, bendito sea el Eterno, y esperemos poder seguir ayudando. Pero igual que usted, yo también estoy aprendiendo y me sirve mucho retroalimentarme también cuando preguntan o también cuando no están de acuerdo conmigo. Para mí es importante. Luego Urema y luego Rosy, o Rosy y Urema, no sé. Urema, No, pues, porque Rosy es de no, la casa. una disculpa. Lo que pasa es que sí levanté la mano para hacer una pregunta, pero ya que vi que puso ahí la clase que va a pasar la siguiente, mejor me espero para la siguiente clase, porque sí quería tocar yo ese punto, pero
y le iba a comentar que no era de la clase de ahora, pero porque tengo ya como unos 5 días con algo así que me está rebasando, pues, pero me voy a esperar hasta el siguiente clase. No, no, bueno, Estuvo a ver, muy interesante la clase ahora. Me quita también, me despeja muchas dudas que yo, pues estoy teniendo, la verdad, cada vez que hago oración, cuál es la posición correcta, cuál debe ser mis palabras que deben de salir de mi boca. A veces todavía tengo la costumbre, todavía no he podido, y lo he pensado si es correcto no llamar a Hashem, llamarle padre, pues puesto que así me acostumbraron a mí desde muy pequeña, y veo que ahora los noágidas no le llaman padre. Entonces al estar orando a veces tengo mucho que detenerme para pensar qué voy a decir, porque de repente así como que dejarme, como dicen los cristianos, deja fluir, pues voy a cometer muchas tonterías, la verdad. Entonces sí me cuesta. Sí, adelante. Perdón, le recomiendo que utilice los salmos. Si se puede, una versión hebrea, castellanizada, le recomiendo que los utilice para orar los salmos. A mí me funcionó mucho eso para desintoxicarme de todas las costumbres cuando uno ora, ¿no? Ajá. Utilizar el salmo, y si es posible que sea de traducción judía, muchísimo mejor. Ahí en Chabad.org están los salmos, puede utilizarlos, y en lugar de hacerlo con sus propias palabras, para empezar a desintoxicarse, no es porque esté mal, sino para ayudarla a empezar a entender cómo es la oración. Utilizar los salmos estaría muy, muy, muy bien, ¿no? Esa sería una recomendación mía para dejar de utilizar estas muletillas a las que nos acostumbraron antes. Sí, muchas gracias. No, nada más agradecerle que esta clase da para mucho más, seguirnos cuestionando y ver qué puntos podemos modificar, y no pasar como que, ay, esto no me corresponde, bueno, esto no es, sino que intentarlo poco a poco, ir abarcando más. Gracias, Rosy. La idea es esto, ¿no? Que nos pongamos a analizar y a pensar, a utilizar nuestro criterio, nuestro sentido común, la lógica, y dejar guiarnos por la Torá. Buenas noches, profesor. Gracias por las enseñanzas, ¿verdad? Porque a mi persona también me cuesta. Cuando nos ponemos a terminar de la Pereshira y todo, pues me ponen a que yo pueda orar, ¿verdad? En ese temor tengo yo porque quizás todavía tengo palabras de esa religión, ¿verdad? Y cualquier cosa puedo cometer un error. Entonces también, pues me tengo que pedir al Eterno que me dé fuerzas y palabras para poder expresarme bien delante de Él y no cometer mis errores, ¿verdad? Entonces, gracias por esa enseñanza de que ya nos está digamos que ya nos está enseñando más para abandonar una vez la idolatría, porque gracias al Eterno, pues yo ya lo dejé, ya no tengo nada de idolatría, ya gracias al Eterno, pues la mente ya lo tengo de no ágidas, ¿verdad? Y todo, pero lo único que a mí me cuesta entender es la Torah, cuando nos ponen a estudiar, ¿verdad? Y a veces cuando yo estudio, como a veces estoy sola, ¿verdad? Y cuando yo estudio sola, pues me viene un sueño. Ese es lo que, lo que a mí me falta todavía, ¿verdad? Y no es como estar una persona conmigo que me ayude cómo entender, cómo expresarme. Entonces, ahí yo sí puedo hacer, ¿verdad? Entonces, a eso todavía me falta un poco para poder, digamos, dejar una vez lo que es
del miedo, dejar todo lo que es, que ya no me dé sueño y todo. Y muchísimas gracias por esas enseñanzas. Gracias a Dios, gracias a Hashem. Sí, no te preocupes, es despacito, toma 15 minutos, nada más 15 minutos, lee una porción, detente, ve a hacer tus cosas, regresa otros 15 minutos en la tarde, pues, poco a poco ve entrenándote en la lectura. Es parte de que no estamos acostumbrados a leer profundamente o a entender. Tómate 1 o 2 versículos, igual. La lectura de los salmos es muy buena para empezar a meditar acerca del asunto. No te preocupes, poco a poco Hashem te va a ir dando la fuerza para leer más y más cada día. Muchas gracias, profesor. El problema es lo que tengo yo cuando leo 1 hora o 2 horas, mis ojos se ponen a llorar, ¿verdad? Ese es el problema que tengo, entonces por eso, como comentaba usted, ¿verdad? Que poco a poco lo tenemos que acostumbrarnos a poder leer y poder entender. Muchísimas gracias. Amén. Que así sea, que te dé fuerza y salud también en tus ojos. Bueno, pues son 9:40, creo que son 50 minutos perfectos para la clase. Perdóname, Rosy, adelante, levantaste la mano. Adelante, Rosy. No, ya no. No te enojes, Rosy. No vi que levantaste la mano. Bueno, muchísimas gracias, de verdad es una bendición para mí el poder tomar de su tiempo un momento y poderles apoyar en lo poco que yo he podido aprender. Que el Eterno los bendiga, les multiplique, les llene de paz su casa, de shalom, que cada vez sus méritos se hagan más grandes y crezcan. Y pues muchísimas gracias por su tiempo y por estos momentos que para mí son bendición y más el día de hoy en el calendario gregoriano, que es el día en que llegué a este mundo. Así que un gusto, una bendición para mí. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por aguantarme. Pues feliz cumpleaños gregoriano. Feliz cumpleaños. Que el Eterno le dé 120 años.